Vamos a hacerlo lo más contexto, pero que sea, como dice, sustancioso para que saquen los mejores conceptos de lo que es una hemorragia digestiva. Patología que lo van a ver tanto en los servicios de emergencia y en las salas de hospitalización. Muchos de ustedes, cuando hagan sus internados, van a encontrar un buen número de pacientes, inclusive hay hospitales como el Cerro de Moriarty que tienen un servicio de hemorragia digestiva, o sea, para hacer un tratamiento inicial, no solamente inicial, sino tratamiento completo, con diagnósticos y tratamientos. La hemorragia digestiva es un problema que debe incluir al internista, al gastroenterólogo, al cirujano, inclusive al anestesista, porque a veces hay que tomar decisiones que no es fácil, porque al inicio parece un cuadro leve, se complica, y porque no es lo mismo una hemorragia digestiva alta, sobre todo, que es lo que vamos a ver ahora, que un hombre joven, que un adulto mayor, o que un paciente que ya tiene una carga previa, puede ser diabético, puede ser una anemia crónica, procesos respiratorios crónicos, porque la respuesta va a ser diferente. Entonces lo que se les va a enseñar es las características frecuentes de un paciente que tiene hemorragia digestiva alta. Vamos a hacer un repaso, sí, como dicen, a la voladita nomás de lo que ustedes ya conocen. Acá tienen ustedes el estómago, que está cerrado por el esófago, el esofágico inferior, acá por el píloro, tiene la curvatura menor, la curvatura mayor, el fondo, el cuerpo que tiene una superficie rugosa que permite asimilar o digerir aquellos, o iniciar la digestión de los alimentos que se ingieren por ese contacto con la pared gástrica. Desde el punto de vista histológico está constituido por mucosa que tiene glándulas gástricas que secretan células mucosas, tienen células mucosas que producen moco o que secretan moco, células parietales que secretan ácido fólico y el factor intrínseco, y células principales del PET sinógeno. Tenemos después la muscular y mucosa, la submucosa, donde está el plexo submucoso de Meissner, que no se continúa con la presencia del píloro o está interrumpida. La musculatura circular y longitudinal se encuentra en el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que sí va a haber como consecuencia que la actividad peristáltica antrodenal sea completa. Y por último, la serosis. Hay una regulación de la secreción gástrica. O sea que el ácido clorhídrico está sometido a una gran regulación gástrica. Tenemos la somatostatina, la histamina, la prostaglandina T2, la acetilcolina, la gastrina. Hay factores que lo estimulan y otros que lo inhiben. Los factores que lo estimulan actúan aumentando el calcio citoplasmático, el cual estimula a la proteína quinasa, que a su vez actúa sobre la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que va a secretar a la luz gástrica los iones de hidrógeno. Y el otro es mediante el AMP cíclico. Este AMP sigue el mismo mecanismo y va a producir mayor secreción gástrica. Pero también hay factores que lo van a inhibir, y de ellas la más importante, una de las más importantes, es el receptor tipo 3 sensible a la prostaglandina T2. Este va a bloquear al AMP cíclico y como tal no habrá mayor cantidad de secreción sino lo normal.
Tenemos después el receptor de la somatostatina, que directamente bloquea la proteína quinasa y también inhibe mayor secreción de la luz intestinal o la secreción gástrica. Y por último tenemos el receptor para el factor de crecimiento epidémico, que también bloquea a la AMP5. De manera que hay un balance en la cual lo que va a evitar es que haya mayor estimulación y mantener un pH más o menos equilibrado. La siguiente. Recuerden ustedes la función del estómago: motora, almacena, se mezcla con el jugo gástrico, y vaciamiento depende de la gran distensión y por la liberación de gastrina. La secreción gástrica que hemos visto son las principales del carcinógeno, parietal, ácido proteico, factor lipídico, células mucosas, hemógeno y carbonato, y células epiteliales, sustancias mucosas y electrolitos. Siguiente. Los dedos tienen una función motora, mezcla el filo con secreciones pancreáticas del hígado intestinal, impulsar el contenido luminal para absorción y vaciamiento. Y su función secretora, moco y bicarbonato, que es protectora de la mucosa duodenal, secreta el jugo intestinal para absorber las sustancias que van a absorberse, y las enzimas que devoran los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Muy bien. Ahora veamos qué factores son los que agreden a la mucosa gástrica. Hay factores endógenos, a la cabeza el ácido clorhídrico y la pepsina, como también ácidos biliares y la isolectina. Factores externos como las drogas, el alcohol, esta bacteria que es fundamental en la patología gástrica, llámese gastritis crónica, úlcera péptica, inclusive hasta considerado como un factor de la neoplasia gástrica. Los fármacos como el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides y los quimioterapias. De manera que, al haber estos factores agresivos, el organismo, en este caso el estómago, va a tener factores que lo van a bloquear. La siguiente. O sea, el llamado mecanismos defensivos de la mucosa gástrica. Capa estable de moco y bicarbonato, que crea un microclima que va a ser neutro de la luz gástrica. Células epiteliales superficiales que secretan moco y bicarbonato, pero también son hidrófobas porque tienen lípidos que rechazan agentes agresores como es el ácido clorhídrico y la pepsina, y forma una barrera que impide la retrodifusión de los iones hidrógenos, que son agresivos. El moco también tiene una acción lubricante, va a inhibir al pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, que también es agresivo. Después tenemos otro mecanismo defensivo que se llama la renovación celular, o sea, se reemplazan las células que son dañadas o ya antiguos o viejas entre 3 a 5 días para mantener una actividad normal. Luego tenemos el llamado flujo sanguíneo mucoso, formado por una red de capilares que aportan oxígeno y nutrientes y que evitan o rechazan al agente agresor. Pero no solamente eso, sino que cuando hay exceso de secreción de ácido clorhídrico, lo que va a suceder es que hay mayor secreción de bicarbonato, y esto crea a través de la mucosa en la parte superior lo que se llama la marea alcalina. Las prostaglandinas, igualmente este es uno de los defensores de la mucosa más importantes porque involucra a los otros que acabamos de señalar: la prostaglandina E2, la proteína I2, la F. ¿Qué hacen? Van a mejorar el tapón mucoso,
van a estimular la secreción de bicarbonato, es otro aspecto que mejora el flujo sanguíneo mucoso, favorece la proliferación celular y tiene una acción angiogénica, o sea, que prolonga el ciclo vital de la célula mucosa. Todo esto es lo importantísimo de la prostaglandina, es digamos, el primer defensor de la mucosa y que se aúna a todos los otros que acabo de decir. Posteriormente tenemos el sistema nervioso entérico. Acá se va a producir un reflejo que va a defender del agente agresor. Entonces, el sistema nervioso entérico también favorece el flujo sanguíneo mucoso. Y por último tenemos el factor de crecimiento epidermoide, y este factor tiene acción mejorando el trofismo, y el factor de crecimiento fibroelástico que va a ayudar a la cicatrización de los tejidos. De manera que si esos mecanismos defensivos son superados por mecanismos agresivos, van a erosionar, van a ulcerar la mucosa y se va a producir la hemorragia intestinal. ¿Qué es lo que sucede cuando el agente agresivo actúa sobre la mucosa? Se produce una disrupción de esta capa de moco y bicarbonato que hemos visto. Y entonces el agente agresor penetra hacia la mucosa, el ácido clorhídrico, la pepsina. Y entonces va a permitir la liberación de sustancias proinflamatorias. Pero no solamente eso, sino produce la injuria de la microcirculación, ya sea aumentando su permeabilidad o produciendo necrosis parcial o liberación de glóbulos rojos, acúmulo de plaquetas y fibrilas con formación de trombos y por último una lesión de la mucosa, que trae como consecuencia que se produzca una estasis microvascular, o sea, una isquemia. O sea, tenemos dos factores, la injuria y la isquemia. Y la liberación por estos macrófagos o células endoteliales de los proinflamatorios. ¿Cuáles son esos? La histamina, la elastina, el factor antiagregante plaquetario, los leucotrenos, etc. Entonces, con esto se acentúa más la isquemia y entonces se va a producir la necrosis o la hemorragia correspondiente. De manera que esto tengo muy presente, porque nosotros estamos ya acostumbrados en estos últimos tiempos a usar mucho, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Incluso ha salido un producto que dice que se crea para el resfriado común y dentro de eso está el ibuprofeno. Ya saben que estamos hablando de qué. A usted le han enseñado en farmacología cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? Ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, paracetamol no es la gente. También ácido acetil salicílico, que si bien tiene agregado, que las plaquetarias también lesionan la mucosa rápida. Muy bien. Seguimos. De manera que cuando hablamos de hemorragia digestiva, dijimos que es una emergencia médico-quirúrgica. ¿Y por qué razón? Porque cualquier sangrador que llega a la emergencia, lo primero que tienen que hacer ustedes es estabilizarlo. No viene caminando. Puede venir hasta chocado de acuerdo a la pérdida sanguínea que tiene. Entonces, actuar inmediatamente. Y esto ocurre, la hemorragia digestiva, cuando se establece una comunicación entre los vasos de la pared del tracto intestinal y el lumen del tubo intestinal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Antes de eso, estos son los términos de los pacientes que tienen hemorragia digestiva, alta o baja. Hematemesis es el vómito de sangre precedido de náusea. El color va a variar de la localización. Si no se sagrado del esófago, en la cual la reacción del ácido clorhídrico será rojo, vivo, rutilante. Pero
Pero si procede del estómago, y por supuesto depende del volumen y la velocidad, sufre la acción del ácido clorhídrico y se va a formar maquina. Entonces, ¿qué color va a ser? Oscuro, negro. Se llama como borra de café. Puede haber coágulo. Melena, que es sangre digerida en la testa. Ahí también tenga mucho cuidado, aunque el paciente muy pocas veces se da cuenta. Cuando es dentro de las primeras 6 u 8 horas, el color no es negro, sino de un color petróleo, pastoso, maloliente. Cuando sufre la acción de las bacterias, igual ya se... Y para que ustedes objetiven el color negro, o el paciente debe haber perdido mínimo 100 centímetros cúbicos. Hematoquesia, sangre fresca por vía rectal, generalmente por debajo del ángulo de Craig, porque la hemorragia digestiva alta es por encima del ángulo de Craig. Pero puede haber casos en que la hemorragia digestiva alta es de tal cantidad y velocidad que puede también dar una falsa hematoquesia. La rectorragia, que es sangre fresca por vía y de origen rectal. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un sangrado masivo? Va a haber fenómenos de, para evitar que llegue al shock hipovolémico. ¿Cuáles son esos? Primero, sabemos que el sangrado lleva a gasto cardíaco disminuido y a la resistencia periférica aumentada de carácter compensatorio. El segundo paso, que como consecuencia de esto hay hipoperfusión tisular en los órganos nobles, riñón, cerebro y corazón. En el riñón produce insuficiencia prerrenal, en el cerebro insuficiencia cerebral, y en la cardíaca puede llevar insuficiencia coronaria por la hipoxia correspondiente de los tejidos. Probablemente que si este paciente tuviese ya una lesión renal, ya no va solamente a ser insuficiencia renal, sino insuficiencia renal aguda. El tercer paso es que esta insuficiencia coronaria y la hipoperfusión tisular produce la hipoxia tisular y el shock entre los severos y la cirrosis metabólica. Entonces el organismo pone en juego mecanismos compensatorios. Hace activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, inclusive las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Produce mayor secreción de hormonas diuréticas, cuyo objetivo ¿cuál es? Antidiurético, ¿no? Para restablecer los volúmenes cardíacos. En el caso que sobrepase estos mecanismos que llamamos nosotros de compensación, entonces ya va a llegar al shock hipovolémico. Luego vamos a observar que el restablecimiento del volumen produce una progresiva dilución de las proteínas y una reducción del hematocrito y de la hemoglobina. ¿Qué significa eso? Si se toma a un paciente que ha llegado en las primeras 6 o 12 horas del sangrado y le piden una hemoglobina, han encontrado que está por 10. Y se dice que debe ponerse una transfusión de sangre cuando es menor de 8. Pero en un primer momento, como ustedes tendrán que ver que hay una hemoconcentración, o sea, no es su cifra normal o real. Y a las 24 horas, como hay hemodilución, recién vamos a encontrar la verdadera cifra. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y la hipoxia tisular produce a nivel del sistema hematopoyético liberación de plaquetas y leucocitos. Así es. De manera que cuando ya ustedes tienen un paciente que tiene hemorragia digestiva alta, tenemos que preguntar por estos dos datos que son muy importantes: la hematemesis y la melena. La forma de inicio y duración. Hay pacientes que dicen que se acostaron normal, se levantaron, fueron a
al baño y hacen una deposición negra en pequeña cantidad y después se va incrementando. O sea, puede ser de inicio súbito, pero hay algunos que lo hacen en pequeñas cantidades durante varios días, o sea, es en forma más prolongada. La duración es importante. Hemos dicho que por cada deposición negra se pierde más o menos 100 centímetros cúbicos. Si hace pues 2 o 3 al día durante 3 o 4 días se está perdiendo más de 500 centímetros cúbicos. Entonces se pregunta si la sangre es viva, si es material oscuro, la frecuencia y la cantidad, porque eso nos va a valorar la pérdida y lo que tenemos que hacer nosotros para evitar que esto llegue al shock hipovolémico. Y cuando hay este sangrado hay que preguntar si se acompañó de pérdida de conocimiento, sudoración fría, dolor en el pecho o ausencia de orina. Porque si presenta estos signos, significa que el paciente está entrando en shock hipovolémico. Hay causas que llamamos de pseudohematemesis. La epístasis masiva, sobre todo el epístasis posterior, puede dar un sangrado por la cavidad oral. La gingivorragia, la hemoptisis, que hemos dicho, que a ustedes seguramente le han enseñado, que es precedida de tos y que tiene burbujas de aire, mientras que la hematemesis es precedido de náuseas. Ingesta de bebidas como la cola, el café, el vino tinto, el tomate. O sea, si el paciente estuvo ingiriendo, tuvo un vómito, uno se puede asustar con ese color, pero ya sabemos que aunado a eso hay otros síntomas o signos. El paciente tiene mareos, está sudoroso, cosa que no sucede cuando es por pseudohematemesis. En la melena es lo mismo, preguntar el color, si es continuo o variable, la frecuencia y la cantidad. Igualito nos va a dar una idea de la pérdida sanguínea. La siguiente, también tenemos causa de pseudomelena. El que come mucho espinaca, la sangre cocinada, es muy agradable. La sal de bismuto y hierro, que dan ese color. Inclusive hay un medicamento que se emplea como antidiarreico y como protector de la mucosa, que es la base de bismuto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se ve rosadito, lo toma y de repente hace una disposición medio oscura. Luego preguntar por antecedentes, si ha tenido enfermedades gastrointestinales previas, o sea, si ha tenido anteriormente ya una úlcera péptica. El alcohol, porque sabemos que el alcohol puede llevar, sobre todo de forma, los que no están acostumbrados mucho a tomar, que toman en gran cantidad, pueden lesionar la mucosa gástrica, la lesión aguda de la mucosa gástrica. O aquellos pacientes que por su enfermedad reumática o inmune están tomando antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides, que son fármacos que van a lesionar la mucosa gástrica. Y se han tenido intervenciones quirúrgicas anteriores. Por ejemplo, hay pacientes que se operaron, pasa 8 o 10 días, hace un cuadro de melena. La siguiente. De manera que cuando usted tiene un paciente que llega tanto al servicio de emergencias o a la sala, lo primero que tienen que hacer es valorar el estado hemodinámico del paciente. Presión arterial, frecuencia del pulso, función renal y estado de conciencia. Una presión arterial de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia del pulso mayor de 100 por minuto está indicando que tiene una pérdida más o menos del 15 al 20%. Y si a este paciente le hacemos el test de la inclinación y la presión arterial se incrementa en 10 milímetros y el pulso en 120, quiere decir que es una pérdida masiva. La función renal, como hemos visto, porque el paciente puede llegar a hacer una insuficiencia perrenal o renal. Y en estado de conciencia, si hay una gran pérdida, el paciente va a estar en estado de, no solamente va a ser mareo, va a ser
puede llegar hasta el coma, mucho por la hipoxia cerebral. Doctor, ¿qué cita esa inclinación? O sea, estando en posición junto, lo levanta a unos 45 grados más o menos. O sea, algo postural, por decirlo. Y eso puede hacer variar la presión arterial. Este es un esquema para que vean la importancia de saber o de conocer estos datos que acabo de señalar. Cuando es igual o menor de 500 mililitros, casi es asintomático, porque el organismo pone en juego el mecanismo compensador. Pero si pierde entre 500 y 1200, o sea, entre 15 al 25%, vamos a encontrar que en estos casos la presión arterial está igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar que el pulso es igual o mayor a 100 pulsaciones por minuto, y ya el paciente va a observar que su piel se vuelve fría. Si la pérdida es entre 25 y 35%, la presión está entre 90 y 100 milímetros de mercurio, el pulso puede llegar hasta 120 y el paciente está pálido, sudoroso y inquieto. Y si esto es mayor o igual a 50%, como ven, su presión es menor o igual a 70 milímetros de mercurio, su presión es mayor y ya no solamente puede llegar hasta el coma. De manera que tengan muy presentes estos aspectos cuando ustedes valoran a un paciente sangrador. Una vez que han estabilizado al paciente, ya le pueden hacer un interrogatorio, pero preciso, para poder buscar la causa que lo ha llevado a este hemorragia digestiva. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de discrasia sanguínea o de alcohol, puede ser la causa que ha llevado, porque el alcohol lleva primero lesión aguda de la mucosa gástrica y va a producir en el hígado alteraciones que llevan hipertensión portal, y eso como consecuencia va a haber varices esofágicas o varices gástricas que al sangrar indudablemente va a producir una hemorragia masiva. El paciente vomitador, después de una ingesta de alcohol en gran cantidad o después de varias oportunidades. Y sobre todo, eso se puede ver en las mujeres en embarazo en el primer trimestre, que hay lo que se llama la hiperemesis gravídica, o sea, dice no tolero nada, vomitan y se va a producir una lesión o un desgarro de la unión gastroesofágica y como consecuencia de eso va a haber sangrado. Es el llamado síndrome de mano de Baez. Preguntar si antes del sangrado el paciente tenía dolor, y si tenía un dolor, preguntar si ese dolor en qué momento se presentaba. Dice, doctor, yo me levanto, tengo dolor, tomo desayuno, me alivia, eso de las 11, 12, tengo una languidez, como me calma, y lo que es un dolor típico del paciente que sufre de úlcera péptica, o sea, dolor que tiene horario. El paciente dice, doctor, tengo 8 o 10 días, pasa una semana o dos, vuelvo a presentar, o sea, tiene horario y tiene periodicidad, o sea, se presenta periódicamente. Entonces debemos de pensar que el paciente es portador de una úlcera péptica, llámese duodenal o gástrica. En el joven es más frecuente la úlcera duodenal. Los pacientes por encima de 50 años es más frecuente la úlcera gástrica. Y realmente que todo es relativo. O hay pacientes hasta adultos mayores que tienen una úlcera duodenal, pero eso no es lo frecuente. Recuerden que ustedes tienen que pensar primero en lo más frecuente y después lo infrecuente. Si el paciente sangró horas o días después de haber sufrido un traumatismo encefalocraneal, quemaduras o intervenciones quirúrgicas, la llamada úlcera de estrés. Lo que dijimos antes, enfermedades concomitantes, llámese enfermedad reumática, inflamatoria autoinmune, que dice que estos fármacos están propiciando esta erosión o una lesión de la mucosa gástrica.
Si el sangrado se acompaña de anorexia y baja de peso, no voy a pensar que es una neoplasia. Normalmente que la neoplasia no, pero es un sangrado masivo. Pero si además me dice que ha perdido peso y no tiene apetito, tengo que sospechar. Y si es un adulto mayor, con mucho más razón. Aunque últimamente ya no es solamente el adulto mayor, estamos viendo la neoplasia gástrica de gente relativamente joven. Pero estos datos son importantes para pensar. Nosotros acabamos de ver un paciente con un grupo que viene porque el paciente tiene un problema prostático, incluso viene con una sonda vesical. Pero al segundo día internado, porque vino a operar de la próstata, hace un cuadro de Matené y melena, que ya lo había presentado 2 meses antes, pero dieron más importancia. Pero el paciente también había notado que había bajado unos kilos de peso. Entonces se pensó la posibilidad que independientemente de este problema prostático, el paciente podría tener alguna lesión del estómago. Si baja de peso, y es un hombre de 70 años, entonces yo tengo que pensar que pues, a este paciente se le hizo una endoscopía y este paciente se le encontró que tiene la zona del píloro que está infiltrado y ulcerado. ¿Se dan cuenta? Incluso cuando se le iba a ver, hoy día ya no está, lo han derivado al servicio de cirugía. Entonces él estaba preocupado por eso. Yo he venido para que me operen de la próstata, me están enviando a una sala que tiene que ver con el estómago. Entonces, por eso hay que tener muy presente. Paciente adulto mayor que baja de peso y que inclusive, y lo ven pálido, que se queja que tiene un poquito de dispepsia, que se llama así, llenura precoz, uno debe tratar de buscar la causa de eso inmediatamente y algo más todavía. No todos los pacientes, sobre todo en los places del sangrado es de las otras causas que hemos señalado. Es que le llamamos microscópicos, es sangre oculta que solamente a través de un análisis puedo determinar que es sangrador. Hay una prueba que se llama la prueba de Pébeno, en la cual ustedes tienen 3 días el paciente sin carne roja y verduras color amarillo, tiene color fino. Sale positivo que sí que es sangre oculta. Inmediatamente que se está la causa. Uno puede ser sangrado del tubo digestivo alto como también el tubo digestivo bajo, todo el cuerpo. Estos son los objetivos cuando uno hace la anamnesis de un paciente cuando baja el digestivo alto. Lo primero que se me va a preguntar es, ¿efectivamente es una hemorragia digestiva alta? O hemos dicho que hay pseudoanatemesis, pseudoanatemesis. Valorar la repercusión hemodinámica de la hemorragia y la indicación de reposición del volumen, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. De acuerdo con estas cifras que hemos encontrado, de acuerdo a la pérdida, hay que reponer el volumen perdido, se le da un expansor plasmático. ¿Cuál es el expansor plasmático? El cloruro de sodio del 9%. Tampoco es a todo el mundo darle sangre, ¿no? Si tiene una hemoglobina debajo de 8 gramos, sí le voy a dar. Y recuerden, no es lo mismo un sangrador joven que un adulto mayor. Usted no le puede dar mucho volumen, porque si no puede llevar hasta una insuficiencia cardíaca congestiva. Y a propósito de eso también, vamos a suponer que este paciente sufre de insuficiencia hepática crónica y hace un sangrado. Y el paciente en menos de 1 o 2 horas hace un coma. ¿Por qué hizo? Sin haber perdido gran cantidad de volumen sanguíneo. Si ustedes recuerdan, la sangre tiene hierro, tiene globina, tiene proteínas. Las proteínas en el intestino sufren la acción de la
bacterias y va a formarse amoníaco, que sabemos nosotros después en el hígado va a formar puro. Pero si está insuficiente ese hígado, entonces, ¿qué va a suceder? Que ese amoníaco, o ese exceso, no va a ser metabolizado por el hígado. Entonces, ¿dónde va? Por la circulación general al cerebro. Y va a producir una encefalopatía hepática que puede llevar a coma. Entonces, tengan muy presente esa posibilidad. Luego, valorar factores precipitantes y agravantes del proceso hemorrágico, como hemos dicho anteriormente, de ingesta de alcohol, de medicamentos que lesionan la mucosa. La siguiente. Y el examen físico. En realidad, pocas veces encontramos signos que nos pueden ayudar, más que todo es por el interrogatorio. Indudablemente, si bien shock, vamos a encontrar todos estos signos que ustedes conocen: pulso filiforme, hipotensión, piel fría y pegajosa, respiración superficial, ansiedad. Explorar en el examen general si hay presencia no del ganglio supraclavicular izquierdo, el famoso ganglio derecho. Pero no esperen encontrar a todos los pacientes con neoplasia gástrica. Solamente en etapa avanzada de la enfermedad se puede palpar hasta en un 50% este famoso ganglio derecho. Explorar el abdomen. Si al palpar hay espasmos del recto abdominal y dolorosos, debemos estar pensando que hay una úlcera ventricantina. Si palpamos una tumoración en el epigastrio, debemos pensar que tiene una neoplasia. Y de las neoplasias que se pueden palpar es sobre todo el linfoma, más que el adenocarcinoma, que es lo más frecuente. La sangre tiene el virtud de acelerar el peristaltismo. Buscar si tiene signos de insuficiencia hepática, que ahí puede estar la causa del sangrado, varices gástricas o varices esofágicas. La presencia de esplenomegalia púrpura CPT, que nos está hablando de que tiene aún una discrasia sanguínea, y por supuesto la exploración del TAP para confirmar realmente si el paciente tiene melena. Y luego de esto ya, para buscar dos cosas: dónde está localizada la lesión y la pérdida o otros factores que están llevando a esta hemorragia. Se van a pedir, apenas llega un paciente con estos datos que hemos dado de la presión arterial, el pulso, el estado de conciencia, etc., le piden de inicio grupos sanguíneos, pruebas cruzadas, hematíes, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, leucocitos y retículos. Hemos dicho que esto es importante evaluar desde el momento del sangrado hasta la hora que se saca la muestra de sangre, porque como al principio hay hemoconcentración, podemos según una cifra que no es la real, y pasado 24 horas es una cifra lo que le corresponde. La urea, porque hemos dicho que puede haber incremento. La creatinina, porque el paciente puede estar en insuficiencia renal, perfil de coagulación, la bioquímica hepática, un paciente adulto mayor, electrocardiograma, gases arteriales, o sea, verlo en su totalidad, en su contexto. ¿Qué pasa si este paciente requiere cirugía? Se le ha hecho todos los exámenes, se le está transfundiendo y sigue sangrando. No tengo que llamar al cirujano para decir de dónde está sangrando. Lo siguiente. Y este es el examen importante para ver el diagnóstico del sangrado, la endoscopía. La angiografía, como su nombre indica, muy selectiva en casos muy especiales, pero hoy la endoscopía. Y la endoscopía en la actualidad no solamente para diagnóstico, sino para tratamiento inclusive. Criterios de gravedad y pronóstico de este paciente. Un paciente mayor de 55 años que presentó shock al ingreso, que tiene previamente insuficiencia cardíaca, renal, respiratoria y hepática, o descenso de la hemoglobina por debajo de 8 gramos, es un paciente grave y tenemos que actuar inmediatamente. Primero, reponiendo el volumen,
controlar bien lo que acabamos de ver a través del electrocardiograma, de los gases de sangre, cómo está la función cardíaca, la función y la función renal, porque eso lo puede llevar a una complicación, a una hipoxia y por último a una cirrosis metabólica en pacientes fallecidos. Entonces no se olviden estos criterios pronósticos de gravedad. Lo siguiente, si a un paciente le han transfundido más de 5 unidades en las primeras 24 horas por recidiva de hemorragia, paciente grave que ya requiere la acción del cirujano para ver de dónde está, porque sigue poniéndole sangre y sigue su hemoglobina, dónde está la lesión, que a veces hasta hay un 10% de pacientes que a pesar de hacer endoscopía no se encuentra la causa del sangrado. Entonces el cirujano tiene que entrar para ver cuál es la causa de eso. Esto es una cosa muy secundaria, que seguramente en el capítulo de la gastroenterología, cuando pasen a medicina interna 2, les van a enseñar. Es que cuando el endoscopista ve la zona donde sangra, si está localizado la lesión en la cara posterior, el músculo duodenal o borde superior, es importante saber eso porque no es lo mismo que sea venoso o que sea arterial. ¿Ya? El tamaño de la úlcera es mayor de 1 centímetro, así es. Y estos son los grados. Hemorragia chorro, el vaso visible o coágulo, y dice que este paciente en cualquier momento puede volver a sangrar. Y si ya se dio, entonces vamos a encontrar un coágulo negro y de fondo fibroso. Estas son las causas más frecuentes del sangrado. A la cabeza, úlcera péptica, sangrante aguda, lesiones agudas de la mucosa gástrica, varices esofágicas y gástricas y neoplásicas. Estas dos son las que ocupan casi el 80% del sangrado. Las varices y las neoplasias son 10% y estos que son infrecuentes. Y este es un esquema que siempre deben tenerlo ustedes cuando un paciente presenta una hemorragia digestiva, sea alta o sea baja. ¿Es difusa o esta está localizada? ¿Es aguda o es crónica? ¿Es activa o es inactiva? ¿Está complicada